La tragedia de Matilde Sandoval, 1880, Chihuahua. La advertencia que ignoro. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. La carta que llegó el miércoles. La carta llegó a la casa de los Sandoval, en la calle de Libertad de la ciudad de Chihuahua, el miércoles 14 de abril de 1880. 6 días antes de la boda de Matilde Sandoval Ortega con el señor don Edmundo Varela Cisneros, que estaba programada para el martes 20 de abril en la parroquia de la Santísima Trinidad. La trajo el cartero con las cartas de la mañana del miércoles. Venía entre 2 facturas del almacén del señor don Blas Sandoval Fuerte, que era el padre de Matilde, y un aviso de la notaría sobre el impuesto de la propiedad de la calle de Libertad. Era un sobre corriente del papel que los sobres de la correspondencia ordinaria del período tenían cuando la correspondencia era la correspondencia que no buscaba destacarse del resto de la correspondencia, sino llegar a donde tenía que llegar con la regularidad del correo que llega. Lo que lo distinguía del resto de la correspondencia del miércoles era el nombre del remitente en la parte posterior del sobre, escrito con una letra que el señor don Blas no reconoció cuando tomó la correspondencia del cartero con el gesto habitual del que toma la correspondencia de la mañana antes del desayuno. Gilberto Perales, Vigda, Parral, Chihuahua. El sobre tenía el nombre de Matilde en el frente. No el nombre del señor don Blas, ni el nombre de la señora Elvira Ortega de Sandoval, que era la madre. El nombre de Matilde, con la letra de alguien que escribía con cuidado. El señor don Blas dejó el sobre de Matilde sobre el platón de la vajilla donde en la casa de los Sandoval se dejaba la correspondencia que el cartero traía para que cada quien tomara la suya cuando bajaba al desayuno. Luego fue a abrir las facturas del almacén. Matilde encontró el sobre cuando bajó a las 8:15. Capítulo 2. Chihuahua en 1880. El Norte Grande y la República en transformación. Chihuahua, en 1880, era la capital del estado más grande del país en extensión territorial, con todo lo que ser el estado más grande del país en extensión producía en la vida concreta de los que en él vivían. Las distancias del norte, que en el Chihuahua del período se medían no en horas, sino en días de camino, cuando el camino era el camino del norte de México, antes de que el ferrocarril llegara con la velocidad que el ferrocarril traía consigo. El ferrocarril estaba llegando. En 1880, el ferrocarril central mexicano estaba en el proceso de construcción que llevaría la línea desde la Ciudad de México hacia el norte, con el proyecto de conectar la capital del país con la frontera con los Estados Unidos por la ruta del Altiplano Central y del Chihuahuense. La ciudad de Chihuahua estaba en ese proceso de esperar la llegada del ferrocarril, que las ciudades del norte del México de 1880 tenían como la anticipación del capital que el ferrocarril traía cuando llegaba. El Chihuahua de 1880 era también el estado que en los años anteriores había tenido la presencia de los conflictos con los grupos apaches
que en el norte del país habían producido la violencia específica de los conflictos entre el Estado mexicano y las poblaciones nativas que en el norte de Chihuahua y de Sonora resistían con la resistencia que resistían. El gobierno de Díaz, que había llegado al poder en 1876, estaba en el proceso de pacificación del norte del país, que el régimen porfiriano consideraba la condición necesaria para el capital y el ferrocarril que quería traer al norte. La ciudad de Chihuahua en 1880 tenía la escala de la capital del estado norteño con el aparato del gobierno estatal y las instituciones que el período porfiriano estaba construyendo con la solidez que el régimen construía las cosas cuando las construía. La Catedral de Chihuahua con la fachada churrigueresca del siglo XVIII era la presencia de la ciudad colonial, que en el centro de Chihuahua tenía el peso de los 3 siglos de la historia de la ciudad sobre los cerros del norte del país. Y el comercio del Chihuahua de 1880 tenía la escala del comercio del norte con la ganadería y el comercio fronterizo y el mineral de las sierras como los 3 pilares de lo que la economía del norte grande producía en ese período específico. Las familias de posición de Chihuahua en 1880 tenían el perfil que describimos para las ciudades del norte del México del período con las especificidades del norte grande, los apellidos del capital ganadero con las haciendas y los ranchos del altiplano chihuahuense, que en el ganado tenían el negocio principal de la región, los del comercio fronterizo, que en la proximidad de la frontera con los Estados Unidos tenían la posibilidad del comercio que la frontera produce cuando se la trabaja con el criterio correcto, y los del mineral con las minas de plata y de plomo, que en las sierras del estado tenían la historia de los siglos coloniales, con la modernización que el porfiriato estaba iniciando. Los Sandoval Ortega eran del comercio. El señor Don Blas Sandoval Fuerte era el propietario del almacén de abarrotes de la calle de Libertad, con los 20 años de negocio que en Chihuahua habían construido la posición del comerciante establecido, que en la ciudad norteña tenía la clientela de las familias de posición y de los negocios de la región, con la regularidad del comercio que produce la fidelidad cuando los que lo administran tienen el criterio de producirla. Los Varela Cisneros eran del comercio fronterizo y de la ganadería. El señor Don Edmundo Varela Cisneros tenía 23 años en 1880 y era el hijo único del señor Don Arturo Varela Domínguez, que era el comerciante fronterizo con los negocios del intercambio entre Chihuahua y el Paso del Norte, que en el período producía lo que la frontera producía para los que la trabajaban con el criterio del que la frontera requería. El señor Don Arturo tenía también el rancho ganadero de La Esperanza en los valles al norte de la ciudad, con el ganado que completaba lo que el comercio fronterizo producía como la base del capital de los Varela. Matilde Sandoval Ortega tenía 21 años y era la hija mayor del señor Don Blas. La boda con el señor Don Edmundo estaba 6 días adelante cuando la carta del señor Gilberto Perales llegó a la casa de la calle de Libertad el miércoles 14 de abril de 1880. Capítulo 3. Matilde Sandoval Ortega. La novia y lo que el noviazgo había dado. Matilde Sandoval Ortega tenía los 21 años que describimos y el carácter que la hija mayor del comerciante de abarrotes de Chihuahua del período producía cuando la hija mayor crecía en el almacén de la calle de Libertad, con la proximidad del trabajo del padre y con la educación que las madres guadalupanas habían dado a las hijas de las familias de posición de Chihuahua en los años 70 con el criterio de las religiosas, que en la ciudad norteña consideraban que la educación era el instrumento que las mujeres jóvenes del norte necesitaban para vivir con el criterio que el norte requería. Era la mujer que en los 21 años había construido la imagen de lo que quería
con la claridad que la hija mayor del comerciante norteño del período producía cuando tenía la atención suficiente para construir una imagen clara y el carácter suficiente para defenderla cuando la situación lo requería. El noviazgo con el señor don Edmundo Varela Cisneros había durado 8 meses, no el noviazgo corto de las situaciones que la urgencia produce. El noviazgo de los 8 meses, que en el norte del México del período daba lo que los 8 meses del noviazgo dan cuando los dos que lo tienen el carácter de darse lo que los 8 meses pueden dar. El conocimiento de la persona que está al otro lado con la profundidad que los 8 meses de los eventos de la sociedad chihuahuense y de las visitas en la casa de los Sandoval producen cuando los que los tienen la disposición de producir lo que producen. Lo que Matilde sabía del señor don Edmundo después de 8 meses de noviazgo era lo que los 8 meses le habían dado con la especificidad que el norte produce en los hombres que en él crecen con el comercio fronterizo y el rancho como los dos instrumentos de lo que uno es cuando se crece con ellos. Era el hombre de la energía que el norte produce en los que en él trabajan con el trabajo del norte. La energía del que no espera que las cosas lleguen, sino que va a donde las cosas están con la velocidad que el norte requiere cuando el norte es el norte y las cosas están donde están. Era el hombre de la conversación directa que en los 8 meses del noviazgo había dicho lo que tenía para decir con la directeza que Matilde había evaluado como la directeza del hombre que en la conversación directa tiene el instrumento de la honestidad que ella valoraba. Y era también el hombre de 23 años, con el padre comerciante fronterizo y el rancho de la Esperanza, que en la posición que los Varela tenían en Chihuahua de 1880 representaba lo que el señor don Blas evaluaba como la posición correcta para el matrimonio de la hija mayor. La carta del señor Gilberto Perales llegó 6 días antes de la boda. En el capítulo 4, lo que la carta decía: el aviso del señor Gilberto Matilde Sandoval Ortega abrió el sobre con el nombre del remitente que no reconocía. Gilberto Perales Veda, Parral, Chihuahua, a las 8:15 de la mañana del miércoles 14 de abril de 1880, con el desayuno que la señora Elvira servía en el comedor de la casa de la calle de Libertad. A esa hora, con la regularidad del desayuno de las 8:15, que en los Sandoval era el desayuno de las 8:15. La carta tenía 3 páginas. La letra era cuidadosa, del tipo que los hombres del norte que escriben cartas importantes escriben cuando consideran que la carta que escriben merece la letra cuidadosa que la carta importante tiene cuando el que la escribe tiene la conciencia de que es importante. Lo que la carta del señor Gilberto Perales decía era lo que Matilde leyó 2 veces antes de doblarla con el movimiento del que dobla algo, que en lo que tiene requiere el gesto del doblarlo, para tener el tiempo de procesar lo que el papel dice antes de que el papel llegue a los que rodean a la que lo leyó con el gesto de la que lo está procesando. El señor Gilberto Perales se presentaba en la carta como el comerciante de Parral, que en los 3 años anteriores había tenido negocios con el señor don Arturo Varela Domínguez, el padre del señor don Edmundo, en el comercio fronterizo de ganado entre Chihuahua y El Paso del Norte. Decía que conocía al señor don Edmundo desde el año de 1877, que era el año en que el señor don Edmundo había comenzado a participar en los negocios del padre con la actividad que el hijo de 21 años que entra en los negocios del padre tiene cuando entra con la energía que describimos. La carta decía que el señor Gilberto había sabido de la próxima boda del señor don Edmundo con la señorita Matilde Sandoval, por el aviso que en Chihuahua circulaba con los anuncios de las bodas de las familias de posición del período, y que en Parral llegaba con el correo que comunicaba los eventos de la capital del estado con las ciudades del interior.
Y la carta decía: con la precisión de los que escriben lo que escriben, con la conciencia de que lo que escriben va a ser leído por la persona a quien está dirigido, y con la responsabilidad de esa conciencia, lo que el señor Gilberto consideraba que Matilde tenía el derecho de saber antes de que la boda ocurriera. Lo que el señor Gilberto consideraba que Matilde tenía el derecho de saber era esto: que en el mes de marzo de 1878, cuando el señor don Edmundo había ido a Parral con su padre para cerrar un contrato de venta de ganado con los compradores de la región, el señor don Edmundo había tenido un conflicto con el señor Benigno Talamantes, que era el socio local del señor don Gilberto, en el negocio de la compra del ganado. El conflicto había sido sobre el precio del ganado y sobre las condiciones del contrato, y en el conflicto, cuando las posiciones de los dos lados se endurecieron y el acuerdo no llegaba con la rapidez que el señor don Edmundo quería que llegara, el señor don Edmundo había amenazado al señor Benigno con lo que el señor Gilberto describía en la carta como las palabras que un hombre no le dice a otro cuando los dos están en un negocio que quieren que produzca lo que quieren que produzca. Las palabras específicas, el señor Gilberto no las ponía en la carta. Decía que el tono y el tipo de amenaza que el señor don Edmundo había usado con el señor Benigno era el tono y el tipo que en el norte del período producía las consecuencias que producía cuando uno de los dos en el negocio usaba ese tono con el otro. No las consecuencias físicas que la violencia del norte del período tenía fama de producir cuando llegaba. Las consecuencias del negocio que no se cierra porque el tono y el tipo de amenaza rompen lo que el negocio requiere para cerrarse. El contrato con los compradores de Parral no se había cerrado ese mes de marzo de 1878. El señor don Arturo Varela había tenido que ir a Parral él mismo en el mes de mayo de ese año para reparar lo que el señor don Edmundo había roto con el tono y el tipo de amenaza que el señor Gilberto describía. La carta terminaba con lo que el señor Gilberto decía que tenía para decir como la razón por la que escribía, que consideraba que la señorita Matilde Sandoval tenía el derecho de saber lo que el carácter del señor don Edmundo había producido en la situación de Parral de marzo de 1878, antes de que la boda del 20 de abril ocurriera, y que en escribirle directamente hacía lo que consideraba que la situación requería que hiciera, porque no tenía la conexión con el señor don Blas ni con ningún otro de los Sandoval que le permitiera hacerlo de otra manera. Capítulo 5. Matilde. Los primeros minutos, con la carta. Matilde Sandoval Ortega dobló la carta del señor Gilberto Perales después de la segunda lectura y la dejó junto al plato del desayuno que no había tocado desde que abrió el sobre. La señora Elvira Ortega de Sandoval estaba en el comedor con la hija. Había notado el sobre desde que Matilde lo tomó del platón, y había notado también la segunda lectura que Matilde había hecho con el gesto de la segunda lectura, que es el gesto que tiene la diferencia de la primera lectura en la expresión del que en la segunda lectura tiene lo que la primera lectura le dio con más tiempo para tenerlo. ¿Qué es?, le preguntó la señora Elvira a Matilde. Matilde tardó. Era el tardarse de los 21 años que en la madre tienen la evaluación de si lo que la carta tiene es lo que se le muestra a la madre en el comedor del desayuno del miércoles 6 días antes de la boda, o si es lo que espera el espacio que no es el comedor del desayuno para llegar a los que tiene que llegar. «Una carta de alguien de Parral», dijo Matilde, «sobre Edmundo». La señora Elvira la miró. ¿Sobre Edmundo? Sí. Matilde le pasó la carta a la señora Elvira con el gesto del que en la madre tiene la persona que merece leer lo que la carta tiene, con la información que la carta da. No porque Matilde no pudiera procesarla sola, porque la situación que la carta producía
Era la situación que los 6 días antes de la boda tenía para producir, con lo que la señora Elvira tenía disponible como el instrumento de la madre de la novia. La señora Elvira leyó la carta. La primera lectura la hizo rápido. La segunda la hizo con la atención de los 47 años, que en la carta del señor Gilberto Perales de Parral tenían el instrumento de la atención que los 47 años producen cuando lo que se lee requiere la atención. Cuando la señora Elvira dobló la carta y la dejó sobre la mesa, tuvo el silencio de los primeros segundos que el silencio tiene cuando lo que se acaba de leer requiere el silencio antes de que las palabras lleguen. Capítulo 6. La señora Elvira y Matilde. Lo que la mañana del miércoles produjo. La señora Elvira Ortega de Sandoval le dijo a Matilde lo que le dijo en el comedor del miércoles, con la directeza de los 47 años, que en la hija tienen la persona que merece la directeza, cuando la directeza es lo que la situación requiere. ¿Conoces al señor Gilberto Perales?, preguntó la señora Elvira. No, dijo Matilde. Edmundo te ha hablado del negocio de Parral de marzo del 78. No me ha hablado de eso específicamente. La señora Elvira procesó eso. Era la información que la carta daba sumada a la información que Matilde tenía del señor don Edmundo de los 8 meses del noviazgo, y que la señora Elvira tenía de los 8 meses de ver al señor don Edmundo en la casa de la calle de Libertad, con la regularidad del noviazgo. Lo que la carta dice, no te lo puedo confirmar ni desmentir, dijo la señora Elvira. El señor Gilberto dice lo que dice de lo que vio en Parral en el 78. No sé si lo que vio es lo que dice que vio, y no sé si lo que dice que vio dice lo que él dice que dice sobre el carácter de Edmundo. Matilde la miró. ¿Y qué piensas que debería hacer con la carta? La señora Elvira consideró eso con el silencio de los segundos que la pregunta requería antes de la respuesta. Decírsela a tu padre y hablar con Edmundo. Con Edmundo directamente. ¿Con quién más?, dijo la señora Elvira. La carta dice algo sobre una situación que ocurrió en el 78. El único que puede decirte lo que ocurrió en la situación del 78 con la información de los que estuvieron en ella es Edmundo. El señor Gilberto dice lo que vio desde donde lo vio. Edmundo tiene lo que estuvo adentro. Capítulo 7. El señor don Blas. Lo que el padre tuvo. El señor don Blas Sandoval. Fuerte tuvo la carta del señor Gilberto Perales de Parral a las 9:30 de la mañana, cuando la señora Elvira fue al almacén de la calle de Libertad con la carta en la mano y con el movimiento de la mujer que en el almacén tiene la razón de ir que la mañana del miércoles le había dado. El señor don Blas tenía 52 años y era el comerciante de abarrotes de 20 años, de negocio, con el criterio que describimos. Era también el padre de Matilde, con el conocimiento de la hija que los 21 años de ser, el padre de la hija mayor, producen cuando el padre tiene la atención que el padre de los Sandoval de Chihuahua tenía cuando se trataba de la hija. Leyó la carta en el despacho del almacén con la señora Elvira frente a él. No hizo la primera lectura rápida. La hizo con la atención del comerciante de 20 años que en los documentos que lee tiene el instrumento de la atención, porque en 20 años de comercio ha aprendido que los documentos que se leen rápido se leen a veces mal. Cuando terminó la primera lectura, la hizo de nuevo con el párrafo central de lo que el señor Gilberto describía sobre la situación de Parral de marzo de 1878. ¿Matilde ya la leyó?, preguntó el señor don Blas. Sí, dijo la señora Elvira. 2 veces. ¿Qué dice Matilde? Que quiere hablar con Edmundo. El señor don Blas procesó eso. Era la respuesta que en la hija de los 21 años, con el carácter que describimos, tenía la lógica que describimos, que el único que podía darle a Matilde lo que la carta no daba era el señor don Edmundo, con lo que el señor don Edmundo
tenía de la situación de Parral de 1878. ¿Sabes quién es el señor Gilberto Perales?, preguntó el señor don Blas a la señora Elvira. No, dijo la señora Elvira. Dice que es comerciante de Parral, que conoce a Arturo Varela de los negocios del ganado. El señor don Blas dejó la carta sobre el escritorio del despacho del almacén. El señor Arturo Varela ha tenido los negocios de ganado que ha tenido en el altiplano durante 20 años. Si el señor Gilberto dice que tuvo negocios con Arturo, es probable que los haya tenido. Una pausa. Lo que el señor Gilberto dice sobre Edmundo es lo que el señor Gilberto dice. No sé si lo que dice es lo que ocurrió. ¿Y qué hacemos?, preguntó la señora Elvira. Lo que Matilde quiere hacer, dijo el señor don Blas. Hablar con Edmundo, y hablar también con el señor Arturo si hace falta. Capítulo 8. El señor don Edmundo. ¿Quién era en los negocios del norte? El señor don Edmundo Varela Cisneros tenía 23 años en abril de 1880, y era el tipo de hombre que el norte de Chihuahua producía en los hijos de los comerciantes fronterizos cuando esos hijos crecían en el comercio del padre con la energía que describimos. No era el hombre de la teoría ni del libro, era el hombre del trato que se cierra cuando se cierra y que cuando no se cierra con la velocidad que se quiere que se cierre, produce en el que lo quiere cerrar la impaciencia que el norte del período producía en los que querían que las cosas se hicieran con la velocidad del norte. Lo que el norte del período producía en los negocios del ganado y del comercio fronterizo era la cultura del trato que se cierra de hombre a hombre, con el apretón de manos que en el norte valía lo que el papel firmado valía en otros lugares, cuando el papel firmado era el instrumento del trato y no el apretón de manos. En esa cultura del trato, el hombre que llegaba a un negocio con la posición del que quería comprar o vender y que en esa posición tenía el capital del padre y la energía de los 23 años, producía a veces lo que producía cuando la impaciencia era más rápida que el criterio del trato que el norte requería. En el noviazgo con Matilde, el señor don Edmundo había tenido lo que describimos: la conversación directa, la energía, la disposición de construir el noviazgo con la seriedad del que lo construye porque quiere construirlo. Matilde había evaluado esa directeza como el instrumento de la honestidad que valoraba, y en 8 meses de noviazgo había tenido la imagen del señor don Edmundo que describimos con la profundidad que los 8 meses dan. Lo que el noviazgo de 8 meses no le había dado era la imagen del señor don Edmundo en los negocios del norte, cuando los negocios del norte producían lo que producían en la situación de Parral de marzo de 1878. No porque Matilde no tuviera el instrumento de preguntar, porque en 8 meses de noviazgo del período en Chihuahua, los negocios del padre del novio en Parral del año anterior al noviazgo no eran la conversación que el noviazgo del período producía con la regularidad que el noviazgo producía, las conversaciones que producía. La tarde, capítulo 9. Matilde y el señor don Edmundo. La conversación del jueves. Matilde Sandoval Ortega fue a buscar al señor don Edmundo Varela Cisneros el jueves 15 de abril de 1880, el día siguiente a la llegada de la carta, en la casa de los Varela en la calle de Aldama, con el recado que el muchacho de la casa de los Sandoval llevó a la calle de Aldama a las 8 de la mañana, con la instrucción de que el señor don Edmundo fuera a la casa de los Sandoval a las 10. El señor don Edmundo llegó a las 10 con la puntualidad del hombre que en el recado de la prometida, a días de la boda, tiene la conciencia de que la puntualidad es lo que la situación requiere. No llevaba nada en la mano, solo los 23 años y el sombrero y la ropa del día. Matilde lo recibió en la sala de la casa de los Sandoval, con la señora Elvira presente en el sillón del corredor con la puerta abierta. El señor don Blas estaba en el almacén.
había considerado que la conversación de Matilde con el señor don Edmundo merecía el espacio que la conversación requería sin el padre en la sala, que es la diferencia entre la conversación de los dos y la conversación con el suegro presente como el instrumento de la presión que el padre produce cuando está en la sala. Matilde le dio la carta al señor don Edmundo sin preámbulo, con el gesto del que da lo que tiene, y que en darlo da a quien lo recibe el instrumento de leer lo que hay antes de que las palabras lleguen. El señor don Edmundo tomó la carta, la leyó. Era la lectura del hombre de 23 años que en la sala de los Sandoval, a las 10 de la mañana del jueves, antes de la boda del martes, tiene lo que tiene cuando lee lo que lee. Cuando terminó la primera lectura, la puso sobre la mesa de la sala. No la leyó 2 veces. Miró a Matilde. ¿Cuándo llegó?, preguntó el señor don Edmundo. Ayer, dijo Matilde. El señor don Edmundo asintió con el asentimiento del que en el ayer tiene la información de cuándo llegó y que en tenerla tiene también la imagen de lo que el ayer con la carta y el hoy con él, en la sala, había producido en Matilde. ¿Sabes quién es el señor Gilberto Perales? No, dijo Matilde. ¿Tú lo conoces? Sí. Capítulo 10. Lo que el señor don Edmundo dijo sobre el señor Gilberto y sobre Parral. El señor don Edmundo Varela Cisneros le dijo a Matilde en la sala de los Sandoval lo que tenía para decirle sobre el señor Gilberto Perales y sobre la situación de Parral de marzo de 1878, con la directeza que describimos como el instrumento del señor don Edmundo cuando la situación requería la directeza. El señor Gilberto Perales era el comerciante de Parral que en los años anteriores había tenido los negocios del ganado con el padre, con la asociación que el señor Gilberto describía en la carta. Eso era correcto. El señor Gilberto y el señor don Arturo habían tenido los negocios del ganado que habían tenido con la regularidad de los socios del comercio del altiplano chihuahuense del período. Lo que había ocurrido en Parral en el mes de marzo de 1878 era lo que el señor don Edmundo le contó a Matilde con la versión que el señor don Edmundo tenía de lo que había ocurrido, que era la versión del que estuvo adentro de la situación, y que en estar adentro tiene la imagen de lo que la situación fue desde adentro, con las cosas que la versión desde adentro tiene, que la versión desde afuera no siempre tiene. El contrato de la venta del ganado con los compradores de Parral en marzo de 1878 había llegado al punto del desacuerdo sobre el precio cuando los compradores, entre los que estaba el señor Benigno Talamantes, que era el socio del señor Gilberto, habían propuesto un precio inferior al que el señor don Arturo y el señor don Edmundo habían traído desde Chihuahua con la evaluación del precio correcto para el ganado que vendían. El señor don Edmundo tenía 21 años en marzo de 1878. Estaba en Parral con su padre, con la presencia del hijo que entra en los negocios del padre, con la energía de los 21 años. Cuando el señor Benigno había propuesto el precio inferior, y cuando las conversaciones de los días anteriores habían producido el punto del desacuerdo sin resolución, el señor don Edmundo había dicho lo que había dicho con el tono y el tipo que el señor Gilberto describía en la carta. Lo que había dicho era lo que el señor don Edmundo le dijo a Matilde con la honestidad que la situación de la sala del jueves requería. Que le había dicho al señor Benigno que si el precio que proponían era el precio que consideraban correcto el negocio no iba a cerrarse, y que en no cerrarse los compradores de Parral iban a perder la oportunidad de comprar el ganado de la calidad del ganado de la Esperanza en las condiciones en que lo tenían disponible en ese momento, porque el señor don Arturo tenía otros compradores disponibles con los precios correctos, no una amenaza de violencia ni de daño personal, la amenaza del negocio que se va cuando el precio no es el precio que corresponde.
Lo que el señor Gilberto Perales había interpretado como las palabras que un hombre no le dice a otro, era lo que el señor don Edmundo describía como la posición del vendedor que en el negocio que no cierra al precio correcto tiene la opción de buscar otro comprador y que en tener esa opción la pone sobre la mesa con el tono que la pone cuando la pone. ¿Y tu padre tuvo que ir en mayo a reparar lo que ocurrió?, preguntó Matilde. El señor don Edmundo tardó. Sí, dijo. Mi padre fue a Parral en mayo. El señor Benigno había tomado lo que yo dije en marzo como una descortesía personal, y no como la posición del negocio que no cierra. Mi padre fue a explicarle que la intención no era la descortesía, y a cerrar el contrato con el precio que era el precio correcto para las dos partes. ¿Y cerraron el contrato? Sí. Matilde procesó eso. Era la versión del señor don Edmundo de lo que la carta del señor Gilberto describía. Las dos versiones tenían los mismos hechos básicos: el desacuerdo en Parral, las palabras del señor don Edmundo, el señor don Arturo que fue en mayo a reparar. Lo que tenían distinto era lo que las dos versiones de las dos personas que estuvieron en posiciones distintas en la situación tienen cuando lo que ocurrió se describe desde las dos posiciones. Capítulo 11. Matilde. Lo que las dos versiones producían Matilde Sandoval Ortega tenía en la sala de la casa de los Sandoval a las 10:15 de la mañana del jueves 15 de abril de 1880 las dos versiones de la situación de Parral de marzo de 1878, la del señor Gilberto Perales en la carta y la del señor don Edmundo en la sala. Las dos versiones coincidían en los hechos básicos que describimos. Diferían en el tono y en el tipo de las palabras que el señor don Edmundo había usado. El señor Gilberto lo describía como algo que un hombre no le dice a otro. El señor don Edmundo lo describía como la posición del negocio que no cierra, que se pone sobre la mesa con el tono del norte. Lo que Matilde tenía para evaluar las dos versiones era lo que describimos: los 8 meses del noviazgo con el señor don Edmundo, la imagen del señor don Edmundo que esos 8 meses habían producido, y los 21 años con el criterio de las madres guadalupanas y del almacén del señor don Blas. La evaluación que Matilde hacía era la evaluación de los 21 años con la información que la sala del jueves le había dado sumada a la información de la carta del miércoles. Y lo que la evaluación producía era lo que describimos, con la densidad de lo que producen las evaluaciones de este tipo cuando se las hace con la honestidad que requieren. Las dos versiones podían ser verdad al mismo tiempo en los aspectos que no contradecían. El señor don Edmundo había dicho lo que dijo en Parral con el tono del norte que en el negocio que no cierra pone la posición del vendedor sobre la mesa. El señor Gilberto lo había interpretado como algo más que la posición del negocio, porque el señor Gilberto estaba del lado del comprador y porque el norte del período producía que las palabras del vendedor que tiene la posición que el señor don Edmundo tenía sonaran de cierta manera cuando llegaban desde esa posición al oído del comprador que estaba al otro lado. Lo que la evaluación producía en Matilde era la pregunta que venía después de las dos versiones. No si las palabras de Parral de 1868 eran lo que el señor Gilberto decía o lo que el señor don Edmundo decía. La pregunta de si el tono que describía el señor don Edmundo como el tono del negocio del norte era el tono que Matilde quería que el hombre con quien se casaba tuviera cuando la situación le producía la impaciencia que la situación de Parral había producido. Capítulo 12. Lo que Matilde preguntó. La pregunta que la sala requería, Matilde Sandoval Ortega le hizo al señor don Edmundo Varela Cisneros en la sala de los Sandoval. La pregunta que la sala requería con la directeza que describimos como el instrumento de Matilde, cuando la directeza era lo que correspondía. ¿Lo harías otra vez?, preguntó Matilde.
El señor don Edmundo la miró con la expresión del hombre de 23 años, que en la pregunta que la prometida le hace en la sala de los suegros 6 días antes de la boda, tiene la evaluación de lo que la pregunta pregunta y de lo que la respuesta tiene que ser cuando la respuesta es la respuesta honesta. Con los 2 años más que tengo desde el 78, probablemente lo diría diferente, dijo el señor don Edmundo. Aprendí de lo que pasó en Parral que el tono que usé produjo lo que no quería que produjera. No el cierre del contrato, sino el problema con el señor Benigno que mi padre tuvo que ir a reparar. Eso no responde si lo harías otra vez, dijo Matilde. El señor don Edmundo tardó. Era el tardarse que la pregunta directa de Matilde requería como el instrumento de la respuesta honesta, cuando la respuesta honesta requería el tardarse. Si la situación del negocio que no cierra vuelve a llegar, lo que tengo disponible como el instrumento es lo que tengo disponible como el instrumento. Si en otra situación el tono que uso produce lo que el tono de Parral produjo, voy a tener que repararlo como lo reparó mi padre en mayo del 78. Es lo que puedo decirte con honestidad sobre lo que haría. Matilde lo escuchó. Era la respuesta del hombre de 23 años, que en los 2 años desde Parral había tenido lo que 2 años en el negocio del padre producen, en los que aprenden de lo que el negocio les produce, cuando les produce lo que el negocio de Parral le había producido. No la respuesta perfecta que dice exactamente lo que el que pregunta quiere escuchar. La respuesta honesta del que en la pregunta difícil tiene el instrumento de la honestidad, y no el de la respuesta perfecta. Capítulo 13. El señor don Arturo Varela. La conversación del padre del novio. El señor don Blas Sandoval Fuerte fue a la casa de los Varela en la calle de Aldama el jueves a las 4 de la tarde, con la carta del señor Gilberto Perales en el bolsillo interior del saco, y con el movimiento del padre de la novia, que tiene algo que hablar con el padre del novio, cuando lo que tiene para hablar es lo que tenía. El señor don Arturo Varela Domínguez tenía 50 años y era el comerciante fronterizo de 20 años de negocio, con el carácter que el norte del período producía en los que en él construían lo que construían. Era el padre del señor don Edmundo, con el conocimiento del hijo que los 23 años de ser el padre del hijo producen cuando el padre tiene la atención que el padre de los Varela tenía cuando se trataba del hijo único. El señor don Blas le mostró la carta del señor Gilberto Perales al señor don Arturo. El señor don Arturo la leyó con la atención que describimos. El señor Gilberto Perales, dijo el señor don Arturo cuando terminó la lectura, no como la pregunta, como la confirmación del nombre, que en el nombre reconocía a la persona. ¿Lo conoce?, preguntó el señor don Blas. Conozco a Gilberto Perales desde hace 15 años. Hemos tenido los negocios que hemos tenido en Parral, con la regularidad de los que en el altiplano tienen los negocios que tenemos. El señor don Arturo dobló la carta y se la devolvió al señor don Blas. Lo que el señor Gilberto escribe en la carta es lo que el señor Gilberto vio desde donde estaba en la situación de Parral de marzo del 78. Lo que yo vi en mayo cuando fui a reparar lo que Edmundo produjo con el señor Benigno es lo que yo vi. ¿Qué vio usted?, preguntó el señor don Blas. El señor don Arturo lo miró. Era la pregunta directa del comerciante de abarrotes, que en el padre del novio tiene la persona que puede darle lo que la carta del señor Gilberto y la sala de los Sandoval no le habían dado todavía con la completud que el señor don Arturo tenía disponible como el que estuvo en los 2 momentos, el marzo del señor don Edmundo y el mayo de la reparación. Vi que Edmundo en marzo del 78 usó el tono del negocio del norte con la impaciencia del que no ha aprendido todavía que el tono del norte en los negocios requiere el criterio del que sabe cuándo el tono produce
lo que quiere que produzca y cuándo produce lo contrario. Una pausa. Y vi en mayo que el señor Benigno era el tipo de hombre que en el tono del norte recibía algo distinto de lo que el tono del norte quería decir. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. ¿Y Edmundo aprendió?, preguntó el señor don Blas. El señor don Arturo tardó. Edmundo tiene 2 años más que en el 78. Lo que esos 2 años produjeron en él en los negocios es lo que yo veo cuando veo a Edmundo en los negocios que hemos tenido desde entonces. No he vuelto a tener que ir a reparar lo que Edmundo produce en los negocios que tiene. Eso es lo que puedo decirle. Capítulo 14. El señor don Blas. Lo que el padre de la novia decidió. El señor don Blas Sandoval, fuerte, regresó al almacén de la calle de Libertad después de la visita a la casa de los Varela con la carta del señor Gilberto en el bolsillo interior del saco y con lo que el señor don Arturo le había dicho en el despacho de la calle de Aldama. Lo que el señor don Blas tenía cuando llegó al almacén era el cuadro completo de lo que la semana del miércoles al jueves había producido. La carta del señor Gilberto, con lo que el señor Gilberto describía desde su posición, la conversación de Matilde con el señor don Edmundo, con lo que el señor don Edmundo describía desde la suya, y la conversación con el señor don Arturo, con lo que el señor don Arturo tenía disponible como el padre del novio que había estado en los 2 momentos de la situación de Parral. Lo que el cuadro completo le decía al señor don Blas, con el criterio del comerciante de 20 años, que en los negocios había aprendido a leer lo que los cuadros completos dicen cuando se los tiene, y cuando se tiene la atención de leerlos, con esa atención era lo siguiente: que el señor don Edmundo en marzo de 1878 había tenido la impaciencia del norte con el tono que el norte produce cuando la impaciencia es más rápida que el criterio. Que esa impaciencia había producido un problema que el padre había tenido que ir a reparar, y que en los 2 años desde entonces el señor don Arturo no había vuelto a tener que reparar lo que el señor don Edmundo producía en los negocios. Lo que eso decía sobre el carácter del señor don Edmundo en los términos de lo que la carta del señor Gilberto describía como el aviso sobre ese carácter, era lo que el señor don Blas evaluó en el despacho del almacén con la carta sobre el escritorio. Que la impaciencia y el tono del norte de 1878 eran la impaciencia y el tono del señor don Edmundo de 21 años en un negocio que no cerraba con la velocidad que quería, y que los 2 años desde entonces habían producido lo que los 2 años de aprender en los negocios del padre producen, en los que aprenden con el criterio suficiente para que el aprendizaje sea el aprendizaje. No la certeza de que el problema de Parral no volvería a ocurrir en los negocios futuros del señor don Edmundo. La evaluación del comerciante de 20 años de que los 2 años desde Parral decían lo que decían sobre lo que el señor don Edmundo había aprendido con lo que Parral le había producido. El señor don Blas fue a buscar a Matilde. Capítulo 15. El señor don Blas y Matilde. La conversación del jueves por la tarde. El señor don Blas Sandoval Fuerte fue a la casa de la calle de Libertad a las 6 de la tarde del jueves, con lo que el día había producido desde la carta del miércoles hasta la conversación con el señor don Arturo de las 4. Encontró a Matilde en la sala con la señora Elvira, con el bordado del ajuar que en los días anteriores a la boda tenía el tiempo que los días anteriores a la boda producen cuando en el ajuar hay lo que hay. El señor don Blas se sentó frente a Matilde con el movimiento del padre que tiene algo para decirle a la hija y que en sentarse frente a ella tiene la posición que la conversación requiere. Le contó lo que el señor don Arturo le había dicho en el despacho de la calle de Aldama con el orden que describimos. Los negocios del señor Gilberto con el señor don Arturo en 15 años. Lo que el señor don Arturo
había visto en los dos momentos de Parral y lo que el señor don Arturo le había dicho sobre los 2 años desde entonces. Matilde lo escuchó con el bordado en las manos y con la atención que el señor don Blas merece cuando el señor don Blas le da lo que le da. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Matilde al señor don Blas cuando el señor don Blas terminó. El señor don Blas la miró con los ojos del padre de 20 años de negocio y de 21 años de ser el padre de Matilde. Pienso que el señor Gilberto Perales escribió lo que escribió con la conciencia de que tenía algo que decirte y de que decírtelo era lo que correspondía antes de la boda. Y pienso que lo que describió es lo que ocurrió desde donde él lo vio. ¿Y lo que Edmundo me dijo esta mañana? Es lo que ocurrió desde donde él lo vio. El señor don Blas hizo la pausa que la pausa requería antes de lo que venía. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El norte tiene el tono que tiene. El señor Benigno recibió ese tono como lo recibió. Y Edmundo tenía 21 años y estaba en el negocio con la impaciencia del que tiene 21 años en el negocio del norte. ¿Y los 2 años desde entonces?, preguntó Matilde. Los 2 años son los 2 años, dijo el señor don Blas. No son los 20 años del comerciante que ya aprendió todo lo que tiene que aprender. Son los 2 años del que aprendió lo que esos 2 años le dieron. Matilde procesó eso. ¿Qué me estás diciendo? No te estoy diciendo nada, dijo el señor don Blas. Te estoy dando lo que tienes disponible. Lo que hagas con lo que tienes disponible es lo que tú decidas. Capítulo 16. Matilde, la noche del jueves. Matilde Sandoval Ortega estuvo en la habitación de la casa de la calle de Libertad la noche del jueves 15 de abril de 1880, con lo que el día del jueves le había dado desde las 10 de la mañana, con el señor don Edmundo en la sala hasta las 6 de la tarde, con el señor don Blas en la misma sala. Lo que el jueves le había dado era el cuadro que describimos, la carta del señor Gilberto, la versión del señor don Edmundo, lo que el señor don Arturo le había dicho al señor don Blas, y lo que el señor don Blas le había dicho a ella. Todo eso, junto con los 8 meses del noviazgo con el señor don Edmundo y con los 21 años del criterio que describimos. La pregunta que la noche del jueves tenía, en los términos, que la noche del jueves produce cuando es la noche del jueves 5 días antes de la boda, con todo lo que describimos, era la pregunta de si el señor don Edmundo, que la carta del señor Gilberto describía, era el señor don Edmundo, con quien Matilde quería casarse el martes 20 de abril. No la pregunta de si la carta decía la verdad. La carta decía lo que decía sobre lo que el señor Gilberto había visto en Parral en 1878, y lo que el señor Gilberto había visto era lo que el señor don Edmundo y el señor don Arturo confirmaban que había ocurrido en los términos básicos, aunque no en todos los términos. Sí había habido el problema. Sí, el señor don Arturo había tenido que ir a repararlo. La pregunta era si ese problema y lo que el problema decía sobre el carácter del señor don Edmundo era el tipo de problema que Matilde quería tener en los años del matrimonio, con la regularidad que los años del matrimonio tienen cuando producen las situaciones que producen en los que están en él. Lo que la noche del jueves producía en Matilde, con la evaluación que describimos, era esto: que la impaciencia del norte y el tono que el norte produce en los negocios, cuando la impaciencia es más rápida que el criterio, era un elemento del carácter del señor don Edmundo, de los que los 8 meses del noviazgo habían confirmado con la imagen que describimos. El señor don Edmundo era el hombre de la energía del norte. Y la energía del norte tiene la impaciencia como el componente que la energía del norte tiene cuando la energía es la que es,
que esa impaciencia en el señor don Edmundo de 1878 hubiera producido lo que había producido en Parral no era la certeza de que la impaciencia del señor don Edmundo de 1880 o del señor don Edmundo de los años del matrimonio futuro iba a producir lo mismo. Los 2 años que el señor don Arturo había dicho que habían producido lo que habían producido eran los 2 años que eran. Y lo que el señor don Edmundo le había dicho esa mañana en la sala sobre los 2 años y sobre lo que aprendió era la respuesta honesta del que en la pregunta difícil tiene el instrumento de la honestidad. La pregunta de si esa honestidad era suficiente para lo que el matrimonio requería era la pregunta que la noche del jueves tenía. Matilde la tuvo en la habitación hasta las 11 de la noche, que fue cuando la noche del jueves le dio la respuesta que le dio. Capítulo 17. Matilde. La decisión. Matilde Sandoval Ortega fue a la habitación de la señora Elvira a las 11:15 de la noche del jueves, con el movimiento de la hija que en la madre tiene la persona con quien la decisión que tiene que compartir con alguien la comparte cuando la comparte. La señora Elvira estaba despierta. Tenía la vela encendida y el rosario en la mano con el movimiento de la que en la noche del jueves, 5 días antes de la boda de la hija, tiene lo que la señora Elvira tenía. «Me caso el martes», le dijo Matilde a la señora Elvira. La señora Elvira la miró. «¿Decidiste?» «Sí, Bill». La señora Elvira esperó lo que Matilde tuviera para decirle además de la decisión, porque en la decisión que Matilde había traído a la habitación de las 11:15 había lo que la decisión tiene cuando quien la trae con la información que describimos. Lo que el señor Gilberto escribió es lo que vio desde donde lo vio, dijo Matilde, y lo que Edmundo hizo en Parral en el 78 es lo que hizo con los 21 años que tenía y con la impaciencia del norte. Los 2 años desde entonces son los 2 años que son. No son la garantía de que no vuelva a ocurrir algo parecido. Son lo que los 2 años son. Una pausa. Pero yo tengo lo que tengo de Edmundo en 8 meses, y lo que tengo en 8 meses es lo que tengo. La señora Elvira asintió. ¿Y la carta del señor Gilberto? La carta del señor Gilberto me dio la información que me dio, dijo Matilde. ¿Y lo que hice con esa información es lo que hice? Pregunté. Y lo que preguntar me dio es lo que me dio. Capítulo 18. El señor don Edmundo. Lo que supo del aviso. El señor don Edmundo Varela Cisneros supo del aviso que el señor Gilberto Perales le había enviado a Matilde en la carta cuando el señor don Arturo le contó la visita del señor don Blas al despacho de la calle de Aldama esa misma noche del jueves. El señor don Arturo le contó lo que el señor don Blas le había dicho y lo que él le había respondido sobre los negocios del señor Gilberto, sobre Parral en 1878, y sobre los 2 años desde entonces. El señor don Edmundo escuchó con el silencio del hombre de 23 años que en lo que el padre le cuenta tiene la imagen de lo que el jueves había producido en las 2 casas de la calle de Aldama y de la calle de Libertad. ¿Matilde habló con el señor don Blas?, preguntó el señor don Edmundo. Sí, dijo el señor don Arturo. El señor don Edmundo procesó eso. Tenía la imagen de la sala de los Sandoval de la mañana con Matilde y la carta y las preguntas de Matilde, que en la sala habían tenido lo que habían tenido. Y tenía la imagen de lo que el señor don Arturo le acababa de contar sobre la visita del señor don Blas a las 4 de la tarde. ¿Qué piensas que va a hacer Matilde?, le preguntó el señor don Edmundo al señor don Arturo. El señor don Arturo lo miró con los ojos del padre de 50 años, que en el hijo de 23 tiene la evaluación del padre que conoce al hijo con los 23 años de conocerlo. Pienso que Matilde Sandoval
Es la mujer que en la situación que tiene frente a ella hace lo que corresponde hacer con lo que la situación le da. Lo que tiene disponible es lo que le diste esta mañana en la sala y lo que el señor Don Blas le dio esta tarde. Eso es suficiente para que Matilde tome la decisión que tome. ¿Cuál crees que tomará?, preguntó el señor don Edmundo. El señor don Arturo tardó. No lo sé, pero sé que la que tome va a ser la que tome con lo que tiene. Capítulo 19. El martes. La parroquia de la Santísima Trinidad. La parroquia de la Santísima Trinidad de la ciudad de Chihuahua, el martes 20 de abril de 1880, tenía los 91 invitados que la lista de los Sandoval y de los Varela había producido para la ceremonia, con la variedad de las familias del comercio establecido de Chihuahua y las familias del norte, que en los eventos de las familias de posición de la capital del estado norteño tenían la presencia que describimos. Matilde llegó a la parroquia del brazo del señor Don Blas, con el vestido que la modista había confeccionado con el manta blanca, que en el norte del período era el tejido correcto para el vestido de la boda, con el calor del altiplano chihuahuense de abril. El señor don Edmundo estaba en el altar con el padre Leandro Fuentes, que era el párroco de la Santísima Trinidad desde el año de 1876. Lo que el martes 20 de abril de 1880 tuvo en la parroquia de la Santísima Trinidad era la ceremonia que el período y el lugar y las familias de los Sandoval y de los Varela producían cuando los dos tenían lo que tenían. El sí de Matilde fue el sí que fue, con lo que describimos desde el miércoles 14 de abril hasta la noche del jueves 15, con la carta y las conversaciones y la decisión de las 11:15. No era el sí sin la información. Era el sí con la información que el miércoles y el jueves habían dado con la completud que la semana había producido. El señor Gilberto Perales había enviado la carta con el aviso que había considerado que la situación requería. Matilde había hecho con el aviso lo que había hecho: preguntar, escuchar, evaluar y decidir. El señor Don Blas estaba en el primer banco del lado izquierdo con la señora Elvira. El señor don Arturo estaba en el primer banco del lado derecho con la señora Catalina Cisneros de Varela, que era la madre del señor don Edmundo. Los 91 invitados tenían lo que los 91 invitados tenían, y Matilde Sandoval dijo el sí con la voz de los 21 años que en el altar de la Santísima Trinidad de Chihuahua, el martes 20 de abril de 1880, tenían lo que describimos. El capítulo 20. Reflexiones finales. Lo que la carta del señor Gilberto dejó. Lo que la carta del señor Gilberto Perales de Parral dejó en los que tuvieron lo que tuvieron en esa semana de abril de 1880, era lo que queda cuando las historias que tienen la complejidad de esta tienen el tiempo para que el tiempo las procese con la perspectiva que el tiempo da. El señor Gilberto Perales había escrito la carta con lo que el señor Gilberto consideraba que debía escribir cuando supo de la boda del señor don Edmundo con la señorita Matilde Sandoval. No la carta del que busca destruir la boda con el escándalo que el escándalo produce cuando se lo busca. La carta del que en la situación que tiene disponible como el instrumento de lo que considera que la situación requería, tiene la decisión de escribir porque considera que escribir es lo que corresponde. El señor Gilberto escribió con la honestidad de lo que vio desde donde lo vio, no más de lo que vio. No con los nombres de la carta del señor Gilberto como los de los que vieron lo mismo que él y que podrían haberle dado el respaldo de más testimonios si hubiera querido que la carta tuviera ese respaldo. Matilde Sandoval Ortega había recibido la carta con la atención que la carta merecía. No la había ignorado. No la había aceptado como la verdad completa sin la verificación que la situación requería. Había hecho lo que la carta del señor Gilberto producía en la persona que tiene el criterio de hacer lo que se hace con una carta que llega con un aviso.
preguntar a quien la carta menciona, escuchar lo que el mencionado tiene para dar desde su posición, buscar lo que el padre del mencionado podía dar desde la suya, y evaluar con todo eso lo que la evaluación produce cuando tiene la información que la información da. Lo que Matilde había decidido era la decisión que describimos. No la decisión sin la carta, la decisión con la carta. Y en esa diferencia estaba lo que el señor Gilberto Perales de Parral había producido con la honestidad de sus 3 páginas escritas con cuidado. Que la persona que recibió el aviso tuvo el instrumento de la información que el aviso daba para llegar a la decisión, con lo que el aviso y las conversaciones que el aviso produjo le daban como la información más completa que la semana del miércoles al martes podía dar. En Chihuahua, cuando en los años siguientes se recordaba la semana de la carta y la boda de Matilde Sandoval con el señor don Edmundo Varela en el abril del 80, lo que se recordaba tenía la forma que describimos. La carta del señor Gilberto, que llegó el miércoles con el aviso, las conversaciones del jueves que el aviso produjo, y la decisión de Matilde en la habitación a las 11:15 de la noche del jueves, con lo que el día le había dado. Esa decisión era la decisión de los 21 años, con la información más completa que la semana podía dar, y lo que esa información completa producía en los años que siguieron al martes 20 de abril de 1880 era lo que la información completa produce cuando los que la tienen el carácter de construir con ella lo que se construye con la información que está sobre la mesa y no debajo de ella. Si esta historia te llegó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Esta historia deja preguntas que me interesa saber cómo las ven. El señor Gilberto Perales hizo bien al escribir la carta a Matilde directamente en lugar de escribírsela al señor don Blas, o la carta tenía que llegar a Matilde primero porque era la decisión de Matilde y no la del padre. Y la versión del señor don Edmundo de lo que ocurrió en Parral en el 78. Era la versión honesta del que habla del norte con el lenguaje del norte, o era la versión del que en la situación difícil tiene el instrumento de reformular lo que hizo de la manera que lo haga ver mejor de lo que lo hizo. Y Matilde, que con la información que tuvo, decidió lo que decidió. ¿Fue la decisión de la persona que evaluó con lo que tenía? ¿O fue la decisión de la persona que en el fondo ya había decidido y que la información del jueves confirmó lo que ya había decidido, aunque la carta del miércoles lo hubiera cuestionado? Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX, que quedaron en los archivos y en la memoria de las familias, los que revelan quiénes eran las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien que disfrutaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.